gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero hacer mías las palabras de todas las senadoras y senadores que han ponderado su desempeño en la presidencia, haciendo gala de ecuanimidad, de respeto y de mantener el orden necesario que a veces la pasión lleva a poner en alguna duda. Así que sinceras felicitaciones, señora presidenta. Yo simplemente quiero expresarlo y reiterar lo que le señalé a la señora ministra de Justicia cuando nos visitaba. Sigo sosteniendo que esta no es la oportunidad para este cambio. Dije en algún momento que todo cambio es necesario partiendo de la base de que sí, posiblemente hoy sea la justicia de los tres poderes del Estado, del Poder Judicial, el que tiene menos prestigio, y eso nos obliga como representantes de nuestras provincias, del pueblo que somos, a participar de un profundo debate. Pero siempre sostengo que la oportunidad es fundamental en todas estas cosas, sobre todo cuando hablamos de cambio de fondo. Siempre he pensado que los grandes cambios se deben hacer en épocas de serenidad y no en épocas de incertidumbre como las que vivimos actualmente. Vivimos incertidumbre por la pandemia, vivimos incertidumbre económica, vivimos realmente en una inquietud donde, y también en incertidumbre política, señora presidenta. Hoy en día hay un sector importantísimo de la sociedad que tiene la convicción de que muchos de estos cambios que se están propiciando con tanta urgencia tienen un objetivo diferente. Y es nuestra obligación transmitir una tranquilidad en ese sentido. Fue muy importante y muy valioso el aporte de de todos. Yo no estoy de acuerdo con, y ni lo haría jamás, por más que discrepe profundamente con criticar algunas de las ponencias que hubieron, pero las escuchamos a todas y muy atentamente. Ciertamente hemos aprendido muchas cosas, yo por lo menos aprendí muchas cosas, pero tendríamos que tener un tiempo de reflexión. Solamente ayer terminábamos de escuchar a los últimos expositores y hoy ya estamos avanzando sobre la necesidad de un despacho. Entonces, simplemente escuchamos opiniones, no nos tomamos el tiempo de reflexionar. Y creo que eso es, lo dije claramente a la ministra en su momento, muchas veces en la historia de las sociedades los mejores proyectos naufragan por no saber manejar los tiempos. Y creo que tenemos esa necesidad de hacerlo. Eh, sí quiero señalar que no considero justo de que nos oponemos a todo. Usted sabe, señora presidenta, como saben todos los senadores y senadoras, que hemos acompañado en muchas leyes, en ratificando muchos decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo necesitó. Y hemos facilitado el debate parlamentario cuando no se necesitaba habilitar el mismo a través del otorgamiento de los 2/3. Entonces no me parece justo decir que nos oponemos porque nos oponemos. En este caso nos oponemos porque tenemos la firme convicción de que este cambio requiere más análisis, más tiempo y más profundidad de estudio. Y por otra parte, quiero señalar solamente dos cuestiones más. Desde el primer momento hice hincapié en que se necesitaba que esto tuviera un análisis del costo. Y se me respondió que esto no es un costo, que esto es inversión. Es cierto. Creo que la gran mayoría de los que integramos este Senado hemos tenido que administrar alguna vez. Y sabemos que los recursos que se destinan a la implementación de políticas públicas, en la inmensa mayoría de los casos son inversión. Aún aquellos gastos que pueden aparecer como superfluos son inversión. Porque cuando pagamos un festival, estamos fomentando el turismo. No le voy a enseñar nada a ninguno de mis pares, porque reitero, sé que la inmensa mayoría tenemos experiencia y mucha, en algunos casos, de administrar. Pero aún cuando estamos administrando, cuando estamos invirtiendo, cuando estamos haciendo una inversión, tenemos la necesidad de saber cuáles son los recursos, porque también existen en la implementación de las políticas públicas las prioridades. Y eso es lo que tenemos que determinar. Y pongo un ejemplo simplemente, y con esto termino. En mi provincia, por ejemplo, se propone la creación de 2 juzgados federales,
uno en la capital, donde ya tenemos dos que son de fuero universal. Uno está vacante por jubilación y ni siquiera ha sido cubierto. Y el otro en Paso de los Libres, que también ya la primera reacción que tuvimos fue de la otra ciudad fronteriza, a 200 kilómetros de Paso de los Libres, el pedido de que ese nuevo juzgado federal sea en esa ciudad, en Santo Tomé. Y eso saben perfectamente mis colegas que representamos a la provincia de Corrientes. Entonces creo, reitero, y alguno me dirá, bueno, pero eso estaba en el proyecto de Justicia 2020, ese era un proyecto de trabajo a mediano y con metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, vuelvo a decir, y como lo señalaba la senadora Jacopo, la necesidad sí, existe la necesidad, sin duda la sociedad lo pide, pero lo dije desde un comienzo y lo reitero, no saquemos las cosas a las apuradas, porque corremos el riesgo que un sector de la sociedad descrea de este cambio. Y alguno me podrá decir, bueno, pero es un sector. ¿Sabe qué, señora presidenta? A mí se me ocurría pensar que hay veces, siempre en la democracia, la regla del que obtiene mayor número de adhesiones es fundamental. En algunos casos, como en una elección, se tiene que definir aunque sea por un voto, pero en otras cosas se requiere un consenso mayoritario que va mucho más allá de una equilibrio de opiniones y donde la balanza se inclina levemente hacia un sector. Son cuestiones que afectan a la vida presente y futura de la sociedad. Por lo tanto, se debe trabajar mucho en lograr un consenso que necesariamente tiene que ser ampliamente mayoritario. No podemos forzar las cosas. Esa es mi opinión y por eso, señora presidenta, anticipo mi oposición al proyecto y después en el debate, en el plenario, daré algunas otras fundamentos técnicos, pero quería expresar esto. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene